No, Un poquito complicado, estoy recién llegando, van a disculparme, miren, llegué, encendí mi máquina. Por favor, empecemos. ¿Cuáles son sus dudas? Empezamos con lo que era inmunidad en general. A ver, creo que tengo algo aquí. ¿Tienen alguna duda en específico para que les pueda explicar? doctora, disculpe, la diferencia o si podría conceptualizar antígenos bacterianos y antígenos víricos. Antígenos bacterianos y antígenos virales. Sí, ¿Específicamente en qué tema lo vieron o a qué se refiere? ¿O se refiere usted a la respuesta efectora ante un antígeno viral y antígeno bacteriano? ¿A qué se refiere específicamente? eso a la respuesta efectora y yo lo que tengo en mis apuntes es que los antígenos bacterianos tienen una pared más gruesa y los víricos o virales, perdón, son intracelulares obligados si es que Ah, habría ya. alguna No, 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 no. diferencia. No, 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 no. No estamos hablando antígeno. Una cosa es la respuesta efectora ante un antígeno de origen viral y ante un antígeno de origen bacteriano. A eso hace referencia. ¿Ya? ¿Qué es una respuesta efectora? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es una respuesta efectora? Cuando las células y las moléculas del sistema inmunológico se movilizan para combatir y eliminar una amenaza. Ya, muy bien. Ahora, pregunto, ¿cuándo, qué tipo de CD actúan frente a los virus y qué tipos de CD actúan frente a las bacterias? Del linfocito CD. Doctora, los CD4 matan a las bacterias y los CD8 a los virus. Ya. Ahora, ¿qué características tienen los CD8? ¿Qué hacen? Apoptosis, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y qué es una apoptosis? Muerte celular. Muerte celular programada. Muerte celular programada. Ya. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo va a morir la célula? ¿Cómo va a morir la célula? Mediante una apoptosis. Ahorita les voy a compartir una imagen. Con esta imagen vamos a hacer todo. ¿Pueden ver? ¿Se ve? Ya. Fíjense Sí, lo que doctora. decía su compañera. Un antígeno de origen viral o de antígeno bacteriano. Dijimos que el de origen viral, ¿qué pasaba con el virus? ¿Dónde estaba el virus? Aquí podemos ver. Perdón, un ratito. ¿Dónde estaba el virus? ¿Se acuerdan dónde estaba el virus? En el CD8 dentro de la célula y en el CD4 No, M8 no, no, dentro no, y no, 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 no. CD4 y CD8 actúan sobre esa célula. Aquí CD4, este CD8 y aquí tenemos un CD4 que va a actuar a este nivel. Pero pregunto, el virus, ¿qué característica tiene para que, cómo se reproduce el virus? ¿Qué Intracelularmente. necesita? Intracelularmente. Ahí va su respuesta. ¿Quién me preguntaba? Yo, doctora, yo le pregunté. Regina, entonces. El virus necesita qué para tener su acción.
¿Dónde va a tener acción? El dentro virus de la... cuando estás dentro de la célula. ¿Para cómo es que, por qué necesita estar dentro de la célula? ¿Qué Porque los necesita de la célula? De la célula. necesitan su maquinaria metabólica porque son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué necesita dentro de la célula? ¿Quién me puede ayudar? Su ácido nucleico, material genético. Para, muy bien, Gabriel, para poder replicarse, ¿no es cierto? Necesita los ácidos nucleicos para poder replicarse. Entonces, una vez completa sus ácidos nucleicos, se replica dentro de la célula. ¿Y qué hace? Una vez se replica dentro de la célula y ya está preparado y es botado al exterior, sale al exterior con diferentes virus, ¿no es cierto? Entonces ya no está siendo un virus que ha tomado una célula, sino salen 10, 20, 30, 40, 50, 60, muchos virus que van a ir a infectar otras células. Bien. ¿Qué hace nuestro cuerpo frente a frente a esa célula que está infectada con virus? Libera, ¿qué dijimos? Libera citoquina y hacen que estos linfocitos T, en este caso CD8, se activen, ¿cierto? Estamos hablando frente a los virus. Entonces, hace que se active el CD8, esta célula presentadora del antígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a expresar el antígeno viral y lo va a presentar al linfocito TCD8 citolítico o citotóxico. ¿Y qué va a hacer? Una opsonización. Al hacer una opsonización, está matando no solamente este virus, sino está matando la célula. Y por lo tanto, va a favorecer la eliminación del virus y también de qué? De la célula, ¿no es cierto? Por eso se llama citolítico o citotóxico. En cambio, este es un antígeno de origen viral. En cambio, un antígeno de origen bacteriano, como el que tenemos aquí, decimos que este está expresado de forma extracelular. Y se fijan, aquí lo tenemos expresado en forma de un péptido. ¿Se acuerdan que los mostré en otra diapositiva aquí? Aquí. Ahí teníamos el antígeno y decíamos que se activaba el linfocito T, ¿no es cierto? Que se iba a unir a través del receptor de la célula T, a través de la célula presentadora de, en este caso, el macrófago, célula dendrítica, decíamos, ¿no? Entonces, bien. En este caso tenemos una célula que está expresando a quién, a una bacteria. Esta es la expresión que tiene. Aquí está expresando a bacterias. Esta es la expresión que hace. Eso hace que se liberen ciertas sustancias. ¿Qué sustancias son esas? Las citoquinas. Estas citoquinas van a hacer que se activen, ¿qué cosa? Las células T. ¿Qué tipo de células T? CD4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un antígeno de tipo bacteriano. Entonces, se activan las citoquinas y estas citoquinas van a hacer que se produzca un aumento de la producción de estos linfocitos T. Van a ver, por lo tanto, como es de origen bacteriano, Regina, van a haber dos tipos de células T que se van a presentar. Una célula T efectora y una célula T de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la efectora lo va a eliminar y la de memoria se va a guardar y va a dejar de ser virgen y toda la vida va a ser para Regina, para Marley, para Gabriel, eternamente, ¿no es cierto? Tanto para las células T como para las células B, ¿no es cierto? Bien, que va a haber un proceso de memoria. ¿En qué fase me pueden ayudar? ¿Qué tipo de respuesta inmune es? ¿Será celular? ¿Será humoral? Celular, Celular. ¿Y cuándo será humoral? eh, los linfocitos, cuando actúan los linfocitos B. Muy bien, Holly. Cuando actúan los linfocitos B. ¿Quedó claro, Regina? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Perfecto. Me parece muy buena su pregunta. Muy inteligente. Otra pregunta. Otra duda.
¿Otra duda, jóvenes? Pregunten. Estoy tratando de ver algunas preguntas con ustedes. ¿Alguien me puede decir qué era la fagocitosis? ¿Qué es la endocitosis, fagocitosis, apoptosis? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Pregunta, Pablo. ¿En qué tipo de respuesta inmune se produce la fagocitosis? Ya. ¿Y cuando no funciona la fagocitosis? Ya. ¿Y quién sería la célula efectora ahí? Los linfocitos T. Muy bien. Empiezan a actuar los linfocitos T. Y si actúan los linfocitos T, esa producción, ese aumento de la producción, la clonación que existe, permite que se produzcan dos tipos de células, dijimos, una efectora y una de memoria. Esa célula efectora va a tener que hacer un proceso de fagocitosis también. Entonces, dos veces puede haber fagocitosis. Una en la respuesta innata, que muy bien lo decía Pablo, está muy bien explicado, y otra fagocitosis que va a haber a causa del estímulo de las células T helper o T ayudadores, la CD4 en el caso de las bacterias, ¿qué va a hacer qué cosa? Va a aumentar la producción de células efectoras para favorecer la fagocitosis. ¿Se entendió? ¿Quedó claro, Pablo, o le quedó alguna duda? Ya, muy bien. En el cuadrito que vimos hace rato, ahí también está bien explicadito nuevamente. Lo voy a poner nuevamente el cuadro porque me salí sin querer. Fíjense, dijimos que había producción de células efectoras aquí. Esta es una célula efectora, entonces una célula efectora que va a hacer que va a activar los macrófagos. ¿Para qué? Para producir una fagocitosis, ¿no es cierto? Activación de los macrófagos. Va a haber un estímulo de producción, la célula T va a estimular la producción de células B con producción de anticuerpos. Y esta misma célula efectora va a estimular la activación del complemento para producir un proceso inflamatorio como respuesta inmunológica. Entonces tenemos tres procesos efectores que van a favorecer, que van a producir las células TCD4. ¿Se entendió? Y bueno, tenemos las de memoria y las TCD8, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, a mí no me quedó claro qué es la opsonización. La opsonización. ¿Alguien puede ayudar a su compañera? Que Naira es, ¿no? Naira, Nayara. explicando primero qué era Nayara. Ajá, Yo Nayara. le digo Naira. Sí. Nayara. ¿Alguien me puede explicarle a su compañera qué es la opsonización para que sobre eso yo le explique? Es un proceso por el cual es un proceso que favorece que a las enzimas para que favorezcan a la fagocitosis. Muy bien. Se dice que hay unas enzimas, estoy tratando de buscar la diapositiva, que hay unas enzimas que se llaman, ¿qué cosa? Opsoninas.
¿Qué se llaman estas enzimas? De la opsonización. Opsoninas. Exactamente, unas enzimas que se las denomina opsonina. ¿Se acuerdan qué hacían las citoquinas? ¿Qué función tenían las citoquinas? ¿Cómo era que actuaban las citoquinas? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, las citoquinas son como sustancias químicas que nos permiten observar, nos permiten oler, que desprenden ciertas sustancias que son identificables y que algunos las identificamos por el color de su pelo, por el olor que desprenden, por alguna señal que tienen, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Eso hacían ¿quién? Las citoquinas, ¿no es cierto? Entonces, así cuando entraba un antígeno, un antígeno, cualquier antígeno extraño, ¿qué era lo que pasaba? Entraban y lo sentían, lo percibían, ¿no es cierto? Ya sea porque lo veían diferente físicamente o porque se sentía el olor diferente. Entonces, ese olor, ese color, esa diferencia, era una enzima que producía ¿quién? ¿Quién producía? ¿Quién estimulaba la producción? El microorganismo o el agente extraño, ¿no es cierto? Entonces lo que hacía era reconocer mediante esa, ¿qué se llama? Las enzimas o Opsonina. Opsoninas. dijo su compañero que se llamaban las enzimas. Opsonina. ¿Qué se llamaba? Opsonina. Opsoninas. Entonces, las bacterias están recubiertas, fíjense aquí, por lo que son las opsoninas que favorecen, ¿qué cosa? La fagocitación. Entonces, la fagocitosis. Tenemos entonces aquí una bacteria, fíjense, que está con su antígeno y aquí están los anticuerpos, están con esas enzimas dispuestas a ser, a ser reconocidas, o sea, se adhieren en otras palabras, y lo que hacen es nada más y nada menos que estimular al macrófago para que se favorezca la fagocitosis. Ahora, ¿qué será la fagocitosis? Creo que esa la tengo aquí. ¿Qué será la fagocitosis? Ahí está bonito. Fíjense. Dice opsonización y fagocitosis. Opsonización de microorganismos por inmunoglobulina IgG. Entonces, van a desprender esas opsoninas, ¿no es cierto? Aquí que tenemos un microorganismo. Normalmente así dibujamos a una bacteria o a un virus. A una bacteria, ¿ya? Entonces tenemos aquí una bacteria y dijimos que estas citoquinas en nuestro cuerpo los linfocitos y los linfocitos T y los linfocitos B estaban todos parapetados. ¿En qué lugar? Esperando como respuesta inmune. ¿En qué lugar? Las glándulas. En las axilas, detrás de la oreja, en la ingle. ¿Qué se llama ¿Ganglios? eso? ¿Ganglios? En los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces se iban y se parapetaban. También dijimos que los anticuerpos, en este caso las células B, tenían en su superficie, ¿qué tenían en su superficie? Unas glicoproteínas, que producían ¿qué cosa? Inmunoglobulina. Entonces, estas glicoproteínas o inmunoglobulina, estas que eran parte del anticuerpo, eran liberadas. Estos son los anticuerpos que han liberado las células B. Están libres. Y esos iban y se parapetaban, ¿dónde? En los ganglios linfáticos. ¿Y que eran, qué dijimos? Vírgenes, ¿no es cierto? Entonces estaban parapetados estos anticuerpos y linfocitos T vírgenes en espera al reconocimiento de un agente extraño. Entonces, entra un microorganismo extraño, se opsoniza, es decir, se recubre de esa sustancia que va a hacer que se identifique por los anticuerpos, entonces lo que hace es favorecer que la fagocitosis. Entonces, esto lo que hacen es, si estamos hablando de IgG, ¿estamos hablando de primera respuesta o de segunda respuesta? ¿Será aguda o será crónica? ¿Será nueva o será una que ya tiene memoria? Es crónica. Una crónica sería.
Segunda. crónica y ya tiene memoria, ¿no es cierto? Estamos hablando de que ya tiene memoria, por lo tanto, ¿quién está yendo? El IgG está encontrándose por segunda vez, entonces va de forma específica, ya lo reconoce las citoquinas, las opsoninas, lo reconoce este anticuerpo IgG y ¿qué hace? Viene y lo lleva a ¿quién? ¿Quién es este? El macrófago, ¿no es cierto? Entonces, lo lleva y lo presenta al macrófago. ¿Qué hace en el macrófago? Estimula mediante esas, ¿qué enzimas dijimos que participan en la opsonización? Opsoninos. Las opsoninas. Entonces, favorece que se active el macrófago y hace pues que se abra un endosoma aquí, que se abra el macrófago para que entre ¿quién? ¿Quién va a entrar? ¿La En este bacteria? caso, la bacteria. Entra la bacteria y ¿qué hace aquí? Aquí se está fagocitando, está siendo digerida la bacteria, que no es lo mismo que haga una apoptosis, que es totalmente diferente, ¿no es cierto? ¿Se entendió ahora? Entonces, aquí tenemos un proceso de opsonización, ¿ya? Y aquí ya tenemos un proceso de fagocitosis. Entonces, opsonización y fagocitosis, ¿qué van a favorecer? La opsonización va a favorecer la fagocitosis y la fagocitosis va a ser la muerte del microorganismo mediante la degradación de ese microorganismo que es una bacteria, pero también puede ser un parásito, como también puede ser un CD8, también puede ser para un parásito, como también puede ser para un CD4 para una bacteria o un parásito. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, me gusta. Creo que han entendido muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Cómo se forma el complejo? ¿Para qué se forma el complejo antígeno-anticuerpo? ¿Qué hace cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo? A ver, recuerdan que cuando no funcionaba la primera respuesta inmune, que era la respuesta innata o natural, no funciona. Luego intenta la respuesta celular y paralelamente esta activa la respuesta humoral. Cuando funciona la respuesta humoral, este anticuerpo, este anticuerpo, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a tomar a quién? ¿A quién va a ir a tomar? En la misma diapositiva de hace rato. ¿Con quién se va a unir el anticuerpo? ¿Con Con el quién se va a unir? antígeno. Con el antígeno. Y dijimos que se unía como la cenicienta a su zapato, como la llave al candado, y era específico. ¿Y qué hacía? Lo neutra, lo neutralizaba, ¿no es cierto? Entonces, lo neutralizaba y al neutralizarlo producía el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, había una respuesta con neutralización de quién? De, en este caso, el microorganismo, ¿no es cierto? Estoy buscando esa diapositiva donde hay neutralización. A ver, a ver, a ver. Mientras voy buscando esa, ¿alguna otra pregunta?
Esto. No se olviden, por favor, pregunto. Después voy a volver otra vez, es que veo algo importante. Partes del anticuerpo, que es una reacción una fracción FC. Necesito que me digan los tipos de inmunoglobulina, por favor. ¿Cuál es dímera? ¿Cuál es pentámera? La IgA es dímera, la IgM es pentámera. Donde en los tipos de anticuerpos también les presenté diferentes ejemplos. Aquí tengo una, pero no es esa la que quiero. Este es el tema 27, a ver. Pásamelo a mi teléfono, por favor. Mm, Aquí. En realidad, si se fijan, el último tema que hemos hecho nosotros, bueno, el penúltimo tema, incluye todas las reacciones que hemos visto durante todas las clases, ¿no es cierto? La reacción antígeno-anticuerpo. Decíamos que existe una reacción de nuestro cuerpo, existe una respuesta inmune que no es más que el reconocimiento de lo propio de lo no propio, ¿no es cierto? Y decíamos que esta reacción era específica, especializada, puede ser diversa y tiene memoria inmunológica y tiene una regulación, ¿ya? Decíamos entonces que existía un proceso de neutralización cuando existía una reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, la formación de este complejo, hacía que se produzca un poquito, por favor. Hola, hola. Ya, mamita. Sí, ahorita termino una. Decíamos así, que teníamos aquí, por ejemplo, este es el anticuerpo, ¿cierto? Y este es el antígeno. Decíamos que esta reacción antígeno-anticuerpo era específica, producía un proceso de neutralización, era específica y además que tenía memoria, ¿no es cierto? Entonces, cuando se une el antígeno al anticuerpo que se encuentra circulando y que se encuentra parapetado en los ganglios linfáticos, y esta unión se hace específica, como la cenicienta a su zapato, como la llave al candado, se forma este complejo que se llama antígeno-anticuerpo. Es decir, ha calzado este antígeno al anticuerpo. ¿Qué se produce? Una neutralización. ¿Qué es una neutralización? ¿Alguien me puede decir cuando se neutralizan las cosas? No va a ejercer efecto tóxico. Claro, que deja de ser tóxico, que se ha cortado ese efecto tóxico que tiene ese antígeno propiamente dicho, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, se bloqueó
la acción de ese antígeno. Eso es un proceso de neutralización. ¿Se entendió? ¿Les quedan muchas dudas, chicos? O creo que, me parece que están bien, no están volando, creo que están ubicados. Doctora, hace ¿Les ha ratito costado? dijo Dígame. sobre IgE, que es pentámera. ¿Qué significa? IgA dijo otro nombre igual. Cuando hablaba de las inmunoglobulinas, cuando hablaba de lo que eran los anticuerpos. Sí, decíamos que existían diferentes tipos de anticuerpos. ¿Recuerdan en una de las diapositivas? Aquí la tengo, se las voy a pasar, que también está debe estar en la plataforma. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Es otro tema. Ya. Decíamos, en anticuerpos, recuerdan que hablábamos de los anticuerpos, que este era un anticuerpo, cuáles eran sus partes de los anticuerpos, y decíamos que teníamos diferentes tipos de inmunoglobulinas. La IgA decíamos que se encuentra en las mucosas, las secreciones, saliva, lágrimas, en todo lo que eran las mucosas, que era el principal mecanismo de defensa y que protegía ante la invasión de diferentes tipos de microorganismos en estos lugares. Decíamos que esta era dímera, quiere decir que tiene como dos brazos, quiere decir que dos moléculas están unidas. Esta es monómera, quiere decir que es una solita, la D. La IgE es una solita, la IgG es una solita, pero la IgM, perdón, es pentámera, tiene 1, 2, 3, 4, 5 anticuerpos unidos, es decir, que tiene más posibilidades de unión. Por eso es que se activa rapidísimo en la primera respuesta inmunitaria. Y esta es porque está presente en la mucosa. Tiene dos moléculas de anticuerpo unidas y esta tiene 5 unidas. Por eso se llama dímera, monómera y pentámera. ¿Se entendió? Esa es importante. Solamente hay estas dos diferencias, la IgM y la IgA. Pregunta de examen, chicos, todo esto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Estudien un poquito de lo que es inmunodeficiencias, por favor. Y el último tema que era inmunología en la cavidad oral. Les pido un favor, me están hablando del Congreso, tengo reunión. ¿Les queda alguna duda? Creo que para mí, yo los escucho a los que han participado, que están ubicados. Y Disculpa, han ¿cómo dijo participado que creo era que los que 8 solo tienen personas. una molécula? ¿Perdón? ¿Cómo se ¿qué se los denominaba a los? Monómera, monómera. Bien. Creo que están bien ubicadas. Necesito que me sepan o me aprendan las funciones. Eso para mí es importante, ¿ya? Que manejen las funciones de cada una de estas inmunoglobulinas. ¿Ya? No va a estar complicado el examen, recién voy a hacer el examen esta noche, así que mañana, por favor, se presentan con sus esquemas. No voy a ir yo, va a ir Jimmy. Van a presentarle por lo menos 10 o 15 esquemas, ¿sí? Del tema que continúa, no me acuerdo cuál es el tema que continúa, ¿ya? Ya sabe el doctor Duberti sabe que tenemos reunión a las 7:30, tengo que estar en el Congreso, entonces él me dijo que pase nomás Jimmy clases mientras estamos en el Congreso, ¿sí? Así que presenten sus esquemas, Mauro les va a distribuir los temas para que empiecen a exponer. La siguiente clase es 2 temas y de aquí en adelante 2 temas de exposición, Mauro, ¿sí? Se van preparando. Doctora, ¿Ya? una pregunta. ¿Los esquemas es de todo el año? No, mañana el esquema es del tema que toca, que lo tiene Ah, Mauro, no me acuerdo cuál es el tema específicamente, ¿sí? Le encargo, es el que continúa en el temario, Mauro, ¿ya? Bueno, chicos, los tengo que dejar, 1000 disculpas, creo que van muy bien, vayan anotándose las preguntas, las dudas que tengan, mañana me pueden preguntar. Aquí tienen barra, mi esposo dice que están muy bien ubicados. Bien, bien chicos, cuídense, nos vemos, chao, chao, adiós, Hasta luego, doctora. hasta luego, Hasta luego, doctora. Gracias. chao, chao. No. Mauro, ¿quiere que le deje la